Este jueves 26 de abril el gobierno anunció el proyecto de reforma tributaria que ingresará al Congreso. Cambios como aumentar el impuesto a las empresas, cambiar la tasa impositiva marginal a las personas, impuestos a los licores y otros gravámenes. Para analizar esta reforma, ver los pros y los contras y cómo se lo está tomando un sector muy importante para nuestro país, que es el comercio. Estamos con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Eugenio Jorquera. Carlos Eugenio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes y gracias por su invitación. A ver, ¿qué le pareció? A grandes rasgos el proyecto. No voy a repetir el título Crónica de una muerte anunciada, porque no es una muerte anunciada, pero sí crónica de un proyecto anunciado. Ya. ¿Ah? Lo conocíamos, en definitiva, así que no nos sorprendió en absoluto, no hubo innovaciones de último minuto ni nada que se parezca. ¿Lo conocían tal cual? Lo conocíamos y estábamos cada uno dando nuestras opiniones previas, en una etapa, por usar términos deportivos, precalentamiento y demás. Así que, en definitiva, vimos una especie de rutina, no lo conocemos exactamente el texto, ¿no? O sea, eso tenemos que analizarlo con mi equipo de colaboradores en los próximos días, en definitiva, pero ya los títulos los sé, los conozco, porque en definitiva mi vida ha estado muy relacionada con el sistema tributario, de tal forma que pude contestar muchas preguntas que mencioné el día de ayer y, por cierto, si puedo compartir con usted y con los telespectadores este tema, encantado. Don Carlos Eugenio, ¿quién paga aquí? Y se lo pregunto de la siguiente manera. Las empresas van a tener que pagar un impuesto a la renta que sube desde un 17 a un 20. Sí. Si es que los dueños de las empresas asumen ese mayor costo del tributo, aquellas que son abiertas a sociedades anónimas, por ejemplo, sí, son los accionistas y por lo tanto en muchos casos los tenedores de fondos de pensiones, sí, los chilenos, así es, quienes van a terminar asumiendo. Pero, por otro lado, si es que los dueños de las empresas no quieren pagar estos mayores impuestos, los pasarían a costo y lo terminaría pagando el ciudadano a pie. ¿Quién paga acá? No comparto lo de pasar a costo, ¿eh? Porque, ¿no? Las empresas grandes, medianas o pequeñas pagan por sus utilidades, que son ingresos versus gastos. Usted me dice hay remuneraciones de los dueños ahí adentro. Posiblemente sí, y en las sociedades anónimas abiertas también existen remuneraciones de los dueños y participaciones de los directores que son nombrados fundamentalmente por los controladores, ¿eh? Pero en definitiva este sistema de gastos está muy controlado por el Servicio de Impuestos Internos, así que yo diría pagan las empresas por sus utilidades netas, ingresos versus gastos. ¿Y estas empresas, esas menores utilidades, no las traducirían de repente en un incremento de precios para que el P por Q en el fondo les dé más volúmenes igual o mayores ganancias? A ver, yo como empresario quiero tener una utilidad y mi utilidad proviene de mis costos versus el precio de venta. Sin duda. ¿Dónde me muevo yo sobre el particular? Los precios de venta no siempre los puedo controlar porque dependen del consumidor. Ya. Los costos están contabilizados. Y ahí entra el impuesto. ¿Ah? Ahí entra la variación del impuesto. A ver, no sé, o sea, en definitiva lo que la ley del presidente Piñera va a graduar mi utilidad con una nueva tasa que es del 20%. No se está metiendo en el tema de ingresos, de gastos. Pueden haber alguna sutileza en el proyecto que yo no lo he terminado de revisar y nadie lo conoce, pero no está cambiando en general eso de ingresos versus gastos. O sea, ¿usted descarta que en el fondo las empresas al tener que pagar más impuestos terminen transfiriéndole esto a precio a las personas? Sí, en definitiva la utilidad neta mía, que ya, como ya lo mencioné, ingresos versus gastos, si la tengo muy disminuida, voy a tratar de aumentar mis precios. Entonces eso tengo que compartirlo, pero hay competencia en el país, entonces el ejercicio puede ser mental, pero no es un ejercicio práctico en definitiva. No, en los precios esto va a influir en definitiva en el sentido, siempre que el mercado acepte que pueda ser transferido este tema a los precios. Siempre que el mercado lo acepte. Claro, porque si usted no aumenta su remuneración y yo aumento mi remuneración y encuentro un artículo caro, no lo voy a comprar, no, nada más, definitivamente. Claro. De tal manera que no lo vemos por ahí el tema de la reforma tributaria. ¿Le parece perjudicial este incremento en la tasa impositiva a las empresas? Mire, en general sí, o sea, como me enseñaron a mí en mi época de estudiante, que también estudié muchos cursos de economía también,
aquí cuando usted me aumenta los impuestos y como consecuencia se queda con una parte más importante, que antes de mis utilidades, yo eso lo estoy restando fundamentalmente frente a dos escenarios. Le estoy dando menos dividendo a usted como accionista y por otro lado estoy en definitiva no haciendo el proyecto de inversión que quería hacer. Ese proyecto de inversión en esta esquina que está cerca de este edificio y que como consecuencia de ello eso significa más IVA, más trabajo para la gente, más remuneración. ¿A usted le parece entonces que puede haber un impacto negativo en la inversión de las empresas por esto? Sí, positivamente. ¿Lo tiene cuantificado? No, todavía no. No, es imposible cuantificarlo porque depende de cuáles son las decisiones de inversión para cada compañía. Para este año y para el próximo. No, es imposible. Solamente eso se sabe el día en que opera la ley de impuestos a la renta, cuando uno tiene las utilidades anuales y dice, mire, don Carlos Quino Jorquera, por esta alza los impuestos no invirtió como venía invirtiendo históricamente hacia atrás. Invirtió menos. Eso menos, quiero que lo entienda el telespectador y los trabajadores que me están escuchando, que me están viendo, ese significa menos empleo para el país. Por eso que hay que tener mucha cautela en todos estos temas. Otro impuesto que le afecta directamente a un sector suyo, a una de las alas del comercio, tiene que ver con el impuesto a los alcoholes. Sí. ¿Qué le parece ese incremento en ese impuesto? Yo tengo dos consideraciones respecto a eso, el impuesto a los alcoholes. Efectivamente, eso se va a encarecer y posiblemente pueda afectar el consumo. No lo sé si estos tipos de impuestos... Es una demanda bastante inelástica. Sí, no crea, a niveles de menos remuneración es elástica, Sí, claro. Posiblemente a un nivel van a empezar a tomar otra más cosa. avanzado. Sí. Yo ahí tengo otra reflexión que quiero compartir con usted. El hermano mayor velando por mi salud. En definitiva, estos conceptos ya como medio pretéritos en la historia de los países, ¿no es cierto? El hermano mayor ruso, el hermano mayor de la Alemania antigua, etcétera, etcétera, y hoy día posiblemente China también, digamos, Yo pienso que esta ley antialcohólica o esta otra que está afectando a estas bebidas más caras alcohólicas se están metiendo en la vida nuestra. Lo de la sociedad más sana me gustaría compararlo el día de mañana, en unos 15 años más o 10 años más, con el presidente y sus colaboradores de hoy día, a ver si... logró algo con esto. Exactamente, claro. Por eso le digo yo, no es dimensionable como piensa el presidente al plantear un tema de esta naturaleza. Vámonos al lado bueno. Vámonos al lado. Vámonos al lado bueno Muy ahora. bien. Timbre y estampilla. Eso es inyección al consumo. Y a la inversión. Y usted sabe cómo la he denominado toda mi vida, yo la ley de timbre, la ley maldita. Yo no he visto nunca una ley más absurda y voy a poner solamente un ejemplo. Somos todos esclavos de la ley de timbre de toda la vida, para qué decir los abogados. Teníamos que comprar estampillas antes, en fin, una ley que no produce gran recaudación, torpe de entenderse, etcétera, etcétera. Yo lo habría eliminado hace muchos años. Se baja un 0,2. Sí. ¿Esta es la antesala de una eliminación futura, cree usted? Sí, a ver, vamos viendo. Yo le voy a decir por qué la llamo maldita. Que usted, al comprarse un departamento, tiene que pagar un impuesto de ley de timbre. Está juntando todos sus ahorros, oído para ver, para acceder a esa vivienda, primera, segunda, no tenga idea en particular, y le pasan una factura, mire, esto tiene que pagar un impuesto por la torpeza que usted está cometiendo hacer una inversión en una casa. O sea, le digo yo, es la antisociedad. La antiinversión, la antisociedad, por eso es que es absurdo. Yo, por mí, que se suprima inmediatamente y en definitiva por su pobre recaudación además y porque hace retroceder el desarrollo. Y yo pienso que es un primer paso que está dando el presidente al rebajar las tasas, de ir viendo y cómo nos vamos a deshacer de esta ley absurda. Muy bien. Una última pregunta. ¿Qué echó de menos en estos anuncios? ¿Qué le habría gustado ver? A ver, todo nuestro posicionamiento como Cámara Nacional antes de este proyecto que fue presentado ayer en sociedad por el presidente de la República, yo quisiera un trato, nosotros quisiéramos, tenemos un estudio bien avanzado, un trato en pro de ubicaciones de pueblos extremos del país. Ya. Yo quiero, mire, nosotros hemos detectado como 80 pueblos distribuidos desde Arica a Punta Arenas, villorios en que viven 30 personas, 40 personas, economía de sustento, en fin. A esas personas hay que ayudarlas para que no abandonen sus lugares
Que no se vengan a la capital. Que no se vengan a la capital, por supuesto, etcétera, que se mantengan costumbres, tradiciones, etcétera. Junto con ello va la idea nuestra y el propósito de que a las pequeñas empresas, sobre todo las pequeñas, en alguna medida también a la mediana empresa, los tratemos con mucho más cariño y devoción, porque ahí está el empleo, ahí está la cultura, ahí están las tradiciones familiares. Cuando usted va a los pueblos y se saluda con ese almacenero, claro, que merece, y con su señora que está con los hijos, los parientes trabajando, eso merece toda mi admiración, respeto, y a esa gente que se ayudarla. ¿Y van a proponer cuando se discuta en el Parlamento? Sí, vienen. Perfecto. Sí, lo vamos a proponer. Van a ir a proponerlo. Y ya las distintas bancadas conocen la opinión de la Cámara Nacional de Comercio. Y lo apoyan. Y nos vamos a jugar. Esos apoyos, son apoyos de pasillo, bueno, digámoslo así, no sabemos, pero nos vamos a jugar mucho por esa causa. ¿Qué más faltó para cerrar? Tal vez, en definitiva, a lo mejor unas mayores ajustes a las escalas del impuesto global complementario, porque no obstante que vienen una idea de rebajar 40 al 38%, que yo no conozco todo el contenido, ya lo he reiterado en esta entrevista, y esto de las zonas extremas y ayudar a la gente que les cuesta mucho la vida. Yo no la quiero latear con la mejora tributaria, porque en definitiva he sido experto de años a, o sea, participé en la redacción de la ley vigente, así que le digo yo, por mi edad, puedo contarlo eso. Yo creo que se necesita más ajuste todavía para ese empleado que está ganando entre 300 y 500 mil pesos, así, que es una clase media emergente y que pujante, merece todo el respaldo, efectivamente, pujante, merece todo el respaldo nuestro, que tienen todos los hijos estudiando, así que sé yo, pero la verdad que hago reserva de mi derecho para plantearlo una vez que conozca bien cómo están tratando lo de las tasas y escala, porque no las conocemos, nadie las conoce. Bueno, espero entonces contar con su presencia cuando vayan al Congreso, cuando planteen estas medidas. Por supuesto, porque nosotros entregamos documentos de trabajo, así que asumo un trato que se lo voy a hacer llegar. Perfecto, y por el momento dejamos hasta aquí esta entrevista, pero queda pendiente. Perfecto. Eso en un futuro. Muchas gracias por su tiempo. Soy deudor de la sociedad, así que me confieso deudor en este momento. Muy bien, así cerramos entonces esta entrevista en DF TV y yo los dejo invitados a una próxima.